Bueno, entonces como les iba comentando, lo que vamos a ver ahora es simplemente un complemento del tema del DER y de la base de datos. En principio, o sea, entiendo que no todos han podido completar el DER como tal, pero les quiero ir mostrando qué es el siguiente paso que deberían implementar. La idea es que una vez tengan su diagrama de clases, ¿no? Completo, eh, llevemos ese diagrama a una base de datos. Lo llevemos a MySQL. Como podrán ver, yo ya tengo las bases de datos de ambos proyectos completos. Eh, Supermark con todas sus tablas y Cinemar también. De momento vamos a trabajar con Cinemar. Em, y por supuesto, puedo tener el DER asociado a esa base de datos, ¿no? Entonces, van a ver que tengo algo como esto. Quiero mostrárselos en completo, así sabemos con lo que estamos trabajando. Bueno, es un diagrama muy completo, pero bueno, entonces, el reparto aquí. Bueno, es un diagrama bastante completo. Eh, tenemos una película, por supuesto. Esta película tiene una clasificación, un tipo de película. Esto lo vimos, lo hemos visto a lo largo de las clases, ¿no? Cómo es que representamos em, una clase película de nuestro diagrama. Disculpen, vuelvo a abrir el diagrama para que lo vean. Tenemos una clase película. Esa película, lógicamente, tiene un tipo de película que es un formato, un idioma y un estado subtitulado o no. Es booleano, así que es verdadero o falso, ¿no? ¿Está subtitulado o no está subtitulado? Clasificación para la película, un identificador, una descripción y una pequeña modificación que yo agregué en la clase de ayer con otra comisión. Eh, Agregué, bueno, básicamente un atributo recomendación aquí. Lo van a poder ver también en el DER, está un poco más completo. Aquí en clasificación, como ven, disculpen, voy a hacer zoom. Ahí está, aquí en clasificación pueden ver que tengo eh, el identificador, que es un varchar de 3 caracteres, ¿no? O sea, son una secuencia de 3 caracteres, 2D, 3D, 4DX si algún día se implementa, pero no es necesario para la consigna que nos pide la problemática, ¿no? Una recomendación que básicamente nos dice a qué hace referencia ese identificador. ATP, por ejemplo, es apto para todo público, esa sería la recomendación. Más 16 es apto para mayores de 16 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la descripción nos dice básicamente cuál es el contenido que va a aparecer a lo largo de esa película. Violencia leve, sangre, quizás nada muy explícito. Y bueno, en otras categorías ya será explícito, ¿no? Será violencia en gran cantidad, quizás hay, no sé, consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos eh, de criterios que se toman para definir una clasificación de una película. Depende del país, depende de qué institución lo implemente, la clasificación varía mucho en realidad. Así que bien, nosotros podemos usar, por ejemplo, podremos usar el criterio que utiliza Inca, eh, tiene pocas clasificaciones, no son muy difíciles de implementar y bueno, podemos llegar a mostrarlo. Bueno, disculpen, estoy tratando de ordenar esto último, que esto es algo difícil de ordenar. Ahí está. Pero bueno, entonces, estas son algunas características que tiene una película. Por supuesto, em, va a haber algunos atributos de la clase película, como es el reparto. No sé si es que lo pueden visualizar, disculpen los diagramas, el DER y el diagrama de clase, ¿lo están pudiendo ver?
Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, como verán, si recuerdan la clase película, yo tenía un reparto, ¿no? De la película que vienen incluidos los actores, quizás el director, disculpen, el guionista, todos los miembros de la película como tal, ¿no? Podría haber un actor de doblaje, etcétera. La idea es que ese reparto nosotros lo establecimos a través de un array list de string, ¿no? O sea, es una colección de cadenas de texto, donde cada cadena de texto representa un miembro del reparto específicamente, ¿no? Y yo les había dicho en la clase pasada justamente que este, estas colecciones como atributos de una clase no son tan fáciles de modelizar en una base de datos. Y esto se debe a que yo no puedo utilizar, o sea, yo no puedo emplear esta misma clase ArrayList de strings eh, dentro de MySQL. Entonces, ¿cómo represento una colección de cadenas de texto? ¿Cómo represento una colección de miembros del reparto de una película? Entonces, básicamente, la forma de representar ese tipo de relaciones, ¿no? En una película puede haber muchos miembros del reparto y cada miembro del reparto, ¿no? O sea, cada actor puede participar en muchas películas. No es una relación que, o no es un atributo que se pueda representar en una tabla, sino que vamos a necesitar múltiples tablas para ver ese atributo como tal. En Java sí es posible. En Java podemos utilizar arrays, pero lamentablemente en la base de datos no podemos ver no, como no tenemos esos tipos de datos, no tenemos un array list de strings, no podemos, disculpe, no podemos para una columna, para un atributo, representar ese dominio, ¿no? Restringir así una característica en particular de una tabla. Entonces, como verán, película en mi diagrama no tiene el reparto como atributo. No es una columna de mi tabla, sino que para representar el reparto de una película tengo que emplear otras tablas. Primero voy a tener una clase, disculpen, una tabla de reparto donde tengo un ID, que es un número entero, es no nulo, por si acaso. Lo aclaro, en esa tabla de reparto voy a tener el nombre de ese miembro del reparto, el apellido de ese miembro del reparto, podría ser nombre artístico, en realidad nos es indiferente, lo más sencillo posible esta tabla. Em, y vemos que la relación no es directa entre película y reparto, porque bueno, es lógico, ¿no? Disculpen, eh, un actor no actúa en una sola película. O sea, si yo me paro en la tabla del reparto, por ejemplo, un actor no actúa en una misma película. No se da esta relación, sino que tenemos una relación de uno a muchos. O sea, un actor puede participar en muchas películas, que es normal, ¿no? Y desde el otro punto de vista, en una película pueden participar muchos miembros del reparto. No se da que una película participe un solo actor. Hay casos muy extremos, ¿no? Que suele haber una sola persona, pero como mínimo hay un director, hay un guionista, hay gente por detrás de esa película. Entonces vamos a ver que en la mayoría de los casos vamos a tener que la relación entre película y miembros del reparto es de muchos a muchos. Entonces, para representar lo que en Java veíamos como una array list, como una colección de datos dentro de una clase, para representarlo en mi diagrama de clases, en mi base de datos, voy a tener que utilizar varias tablas. Una tabla película, una tabla de reparto, y como si recuerdan las clases de base de datos, yo les había dicho, eh, conceptualmente existe la relación muchos a muchos porque tiene sentido, ¿no? En una película hay muchos miembros del reparto y un miembro del reparto puede, o un actor, un director puede participar en muchas películas, pero lamentablemente a nivel de implementación, o sea, en MySQL no podemos definir esta relación.
O sea, no existe ninguna propiedad, no existe, por ejemplo, una clave foránea especial que nos permita establecer esta relación de muchos a muchos. No puedo, si yo quisiera, disculpen, para hacerles un ejemplo, si yo, por ejemplo, pusiera una clave externa en película, ¿no? Yo dijera ID eh, actor, por ejemplo, y yo sé que este ID del actor hace referencia a un elemento de esta tabla, ¿no? A un miembro del reparto, entonces tengo la relación con uno solo, ¿no? O sea, estoy haciendo referencia a un único actor. ¿Qué pasa si yo necesito dos actores? ¿Qué pasa si yo necesito un director? Yo no sé cuántos actores hay en una película, no sé cuántos, o sea, no sé cuántos puede haber en todas las películas en general. Como es variable ese valor, como no sabemos cuánto va a haber de manera preestablecida en todas las películas, eh, sabemos que va a ser una cantidad de n, ¿no? Va a ser una cantidad finita, pero no podemos decir específicamente cuántos va a haber. Entonces no podemos establecer todas las columnas para cada actor y por tanto la única manera que tenemos es representarlo a través de otra tabla. Y bueno, y de reparto hacia películas será lo mismo. Si yo tuviera acá y de película, básicamente diría, un actor participa en una película, pero solo en una, en la que yo estoy definiendo a través de esta columna, de este atributo. Si yo dijera, este actor participó en dos películas, necesitaría otra clave foránea y así hacer referencias múltiples, ¿no? Pero otra vez, eso no tiene lógica porque no sabemos en cuántas películas va a participar y podría llegar a participar en muchas más. Entonces, para romper esa relación de muchos a muchos, una relación n por m, lo que tenemos que hacer es tener una tercera tabla que rompa esa relación. Entonces yo digo, la tabla, bueno, esa tabla que rompe la relación la llamé película por reparto, o sea, es la tabla que permite relacionar película con la tabla de reparto. No hay más lógica, ¿no? Creo que es bastante descriptiva. Y bueno, aquí lo que decimos, en una película puede haber muchos miembros del reparto, lo cual, y seguimos manteniendo la lógica de antes, ¿no? Y un miembro del reparto, un actor, un director, cual sea sea cual sea esa persona, ¿no? Esa entidad, podemos decir que participa en muchas películas. Entonces, esta tabla de aquí establece una relación de 1 a muchos o de 1 a n entre película y película por reparto, ¿no? Y establece una relación también de uno a muchos o de muchos a uno, no sé, depende de dónde se pare, ¿no? Depende si me paro aquí en película por reparto o en reparto, y así romper con esa relación, ¿no? O sea, yo ya no tengo esto, no tengo esta relación que no se puede construir en una base de datos, sino que para representar esos muchos a muchos es que establezco esta tabla intermedia, ¿no? Rompo la relación que tengo, que no puedo implementar. Y algo parecido, por ejemplo, nos pasó quizás, bueno, si están un poco atentos o si recuerdan la clase de Supermark, nos pasaba algo parecido, ¿no? Entre comprobante y producto. Yo no podría hacer referencia entre un producto y un único comprobante o entre un comprobante y un único producto. Yo voy a necesitar un elemento intermedio, una tabla intermedia que me permita hacer relaciones muchos a muchos, ¿no? En un comprobante hay muchos productos y un producto podría aparecer en muchos comprobantes, ¿no? Entonces, eso sí tiene lógica, eso sí lo podemos implementar a través de estas relaciones, ¿no? De estas relaciones a través de tres tablas, ¿no? Romper una relación de n por m y así tener algo más natural. Entonces, solo quería mostrarles esa consideración con reparto. Hay otra forma de implementarlo, sí.
Hay una salida más sencilla, pero que no representa mucho la realidad, que no es ineficiente, consume recursos, que sería tener un bar chart de un tamaño enorme. Una cadena de texto muy grande para tratar de abarcar a cada miembro del reparto, ¿no? Y separarlos por ejemplo, comas o punto y comas o algún elemento. Esa es otra salida. Es la más simple, es la que peor trabaja los recursos, ¿no? Cuando esto se lleva a producción, si esto se lleva a producción, ¿no? Si se implementara en la realidad, si ustedes trabajan con un bar chart, el reparto, o sea, un atributo dentro de película, si acá tuvieran eh, reparto como un bar chart muy grande, con un tamaño muy grande, van a desaprovechar muchísimo el espacio, van a malgastar memoria y por no querer implementar estas dos tablas, van a hacer que se consuman muchos recursos y quizás ralentizar alguna consulta. Entonces, esto de aquí, utilizar este tipo de estructuras es algo que no debería hacerse. Esas relaciones de muchos a muchos se resuelven utilizando nuevas tablas. Entonces, en general, eso lo van a notar mucho cuando ustedes tengan un atributo que es una colección de valores, ya sean un string, ya sea un objeto más complejo. La forma de representarlo siempre es a través de varias tablas, a través de una relación n por m en la que rompemos la relación con una tabla intermedia, ¿no? Vamos a ver este ejemplo de vuelta en detalle, quizás quede un poco más claro, espero que sí, pero bueno. em, entonces, simplemente les quería mostrar, este es un pequeño cambio que no llegamos a ver la clase pasada. Quería comentarlo y bueno, así que lo tengan en cuenta. Y bueno, adicionalmente también vamos a ver que pasó algo similar con género. Yo hice aquí también un cambio, lo hicimos ayer en la comisión que tengo los martes y jueves. Género ya no lo trato, o sea, no estoy diciendo que una película tiene un único género, estoy diciendo que tiene muchos. Como tiene muchos géneros, puede ser, no sé, de acción y de drama quizá, o no sé, acción y ciencia ficción juntas, por poner un ejemplo. Eh, Básicamente, lo que estoy estableciendo ahí es otra vez una relación del tipo de reparto, o sea, una relación de muchos a muchos. Entonces, lo que sería una relación muchos a muchos o sea, lo que sería un atributo que es una colección en Java, lo voy a ver como una relación muchos a muchos eh, en mi base de datos, ¿no? O sea que tendré tres tablas. Película, en esa película hay múltiples géneros, ¿no? Para la película, o sea, muchas categorías que puede tener la película, y tendré una tabla donde almacene cada uno de esos géneros. Y bueno, esto creo que el resto ya es bastante más descriptivo, es bastante más simple. Esta es la parte más pesada de todo el diagrama. Luego vamos a ver que, por ejemplo, la sesión, nuestras películas, si recuerdan, las administramos a través de una sesión. Una sesión tiene un ID, eso se mantuvo. Tenemos una fecha, o sea, la fecha en la que se va a emitir la sesión. En este caso, una pequeña modificación, no usé un date, usé un tipo de dato más preciso, un timestamp. Básicamente, date te ofrece año, mes y día. Timestamp te ofrece año, mes y día y hora, minuto y segundo, para decir exactamente a qué hora comienza la película, ¿no? Quizás los segundos nos sobran, pero bueno, es un atributo que viene o sea, una característica que viene con ese tipo de dato, ¿no? Con el timestamp. Entonces es para tener más precisión. No considero que date sea suficiente para decir cuándo comienza la película como tal, ¿no? Cuándo comienza una sesión o una función de una película. Entonces, un tipo de dato un poquito más preciso. Y bueno, otra vez en nuestra tabla, disculpa, en nuestra clase sesión, yo tengo que en esa sesión se va a dar una película que pertenece a esta clase. En nuestra base de datos vamos a tener que esa película
vive en otra tabla, la tabla que explicamos hace un rato, ¿no? Entonces simplemente va a ser una clave foránea, va a ser una relación hacia otra tabla. En una sesión se da una película y la película la podemos buscar a través de esa clave foránea, ¿no? A través de ese ID película que ven aquí. Va a ocurrir algo similar con la sala. Una sesión de una película se da en un espacio físico, que es una sala como tal. La sala la represento también a través de otra tabla. Entonces, una sala tiene un ID, un número de sala, ¿no? Podría ser el mismo, ¿no? Número e ID podrían ser el mismo. Eso lo dejo caer si lo quieren implementar como uno solo. A mí me parece perfecto. Yo traté de seguir algo más convencional, utilicé dos diferentes porque en vez de ser un número podría ser una letra a la sala, ¿no? En vez de enumerarlos o sea, en vez de darles numeración, darles letras, ¿no? Sala A, sala B, sala C, quizás una combinación de los dos. Sala A1, A2, A3, quizás hay varios pisos en ese cine, depende, ¿no? Entonces, por eso yo lo establecí así. Si el número es un identificador claro de la tabla, podría ser también clave primaria y podríamos prescindir de este ID. Pero bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces. Creo que no me tengo que parar en ese punto concretamente. Y bueno, en una sala tiene un formato específico. Ese formato va a tener que coincidir con disculpen, aquí va a tener que coincidir con este formato, con el del tipo de la película, para poder reproducirla, ¿no? O sea, la sala está habilitada para reproducir las películas de ese formato. Eso ya lo vamos a ver hoy en la lógica, en la lógica que implementemos, en los CRUDs, podemos trabajar eso. Pero bueno, entonces sabemos que a final de cuentas, en una sesión se va a dar en una sala. O sea, es una relación con otra tabla, que una vez más es una clave foránea, es una clave externa, y la vemos aquí. La representamos siempre a través de la clave que tiene una tabla, ¿no? Este ID sala en sesión y la clave primaria en sala, que es ID a secas, ¿no? Que es un valor entero. Por supuesto, tenemos butacas, una tabla de butacas también en nuestro diagramita. Lo habíamos visto, una butaca tiene una fila, un número, un estado reservado, verdadero o falso, es booleano, y una butaca pertenece a una sala, ¿no? Entonces tenemos aquí lo mismo, fila, un varchar de tamaño 1, que es un carácter, eh, un número, un número, usé un tinyInt porque en principio este tipo de dato tinyInt va de 0 a 255. No creo que tengamos más de 255 butacas en una fila, ¿no? O sea, sería un cine exorbitantemente grande. Así que creo que este tipo de datos es más que suficiente. Em, para el reservado utilizamos un dato Boolean como tal. Boolean que nosotros lo tenemos en nuestra clase en Java, ¿no? Como tal, en MySQL no existe un boolean, o podríamos decir que un boolean se trabaja de otra manera, se lo utiliza de otro modo. Boolean, nuestro equivalente en la base de datos es, por supuesto, un tinyInt de tamaño 1. Básicamente, un tinyInt es un entero, ¿no? Entonces, es un entero que solamente tiene un dígito, ¿no? ¿Cuál es ese dígito? ¿Cómo representamos ese booleano? Bueno, si ese entero es 0, entonces esto es falso. Si ese entero es 1, entonces es true, es verdadero. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer, ¿no? Los booleanos los representamos a través de un número entero. Internamente en Java, en realidad también funciona así. No es que el booleano sea un dato especial, los trabajamos, o sea, les damos un alias simplemente. El falso o el verdadero son solo valores enteros. 0 para falso, 1 para verdadero. Y bueno, obviamente una butaca pertenece a una sala y vamos a ver que, por supuesto, también es una relación con la tabla sala, ¿no? Es una clave foránea aquí. Los descuentos que se hacen en Cinemar los establecí a través de una tabla también, ¿no? Lo voy a mostrar por si acaso. Aquí está.
un descuento básicamente tiene un porcentaje y un día, ¿no? Si recuerdan, cada día hay un porcentaje diferente del descuento que se hace, si es que somos clientes habituales de Cinemar, ¿no? Y bueno, eso lo represento a través de una tabla. Tengo un ID, tengo un porcentaje que es un número flotante, es un real, y tengo un día que es un bar chart de tamaño 9, ¿no? El día más largo de la semana es miércoles y tiene, o sea, el nombre más largo del día de la semana es miércoles y tiene 9 caracteres, ¿no? Entonces lo limité así para que no hubiera más posibilidades. Em, y bueno, entonces vamos a ver que este descuento nos va a servir al momento de hacer una reserva para una sesión de nuestro cine, ¿no? Luego, por supuesto, vamos a tener un usuario. Nuestro usuario tiene, ya vamos terminando, nuestro usuario tiene un ID, un número, disculpen, un nombre, un apellido, un email, una fecha de nacimiento. Como ven, que hay un cambio que hay que hacer. Disculpen, esto debería ser un entero plano y ya está, pero bueno. Nombre, apellido, email, DNI, fecha de nacimiento y bueno, adicionalmente algo que sí me faltó decir en su momento, vamos a necesitar también, es muy importante este dato, no sé cómo se me pasó por alto. Bueno, en realidad si está en Java tendrían que hacerlo así, ¿no? La ñ no pueden escribir variables con la letra ñ. Necesitan una contraseña para, para la clase usuario y por supuesto también para la tabla usuario que tengan en su base de datos. Es muy importante tener ese dato almacenado porque después cuando se quiera loguear el usuario, cómo va a recordar nuestro sistema Cinemar que ese usuario se registró? Yo tengo que guardar esa contraseña para que al momento de hacer el login reconozcamos que pertenece y que está justamente accediendo bajo las credenciales adecuadas. Entonces tenemos que guardar ese atributo también en una columna de la tabla usuario. Utilice un varchar, o sea, una cadena de caracteres. Dije que es de tamaño 16, ese es el máximo. O sea, las contraseñas tienen 16 caracteres como máximo. No establecí un mínimo, eso lo puedo hacer desde la lógica también, pero bueno, no es muy relevante en el momento. Por supuesto, tenemos una fecha de nacimiento también para el usuario, para gestionar si es que va a la película adecuada y demás. Tenemos bueno, luego por supuesto tenemos una tarjeta, una tabla de tarjeta de crédito y en nuestro diagrama de clases una clase tarjeta de crédito. Tendremos que esa tarjeta pertenece a un banco, pertenece a un titular, eh, una fecha de caducidad para la tarjeta y por supuesto va a tener un usuario asociado, ¿no? O sea, esta tarjeta la emplea este usuario y bueno, veremos después que lo hace para hacer una reserva. Entonces, eh, aquí una aclaración también, por si surge la duda. ¿Por qué yo vuelvo a repetir el atributo titular en la tarjeta de crédito si yo sé que a través de esta relación, a través de esta clave foránea que tengo acá de ID de usuario en tarjeta de crédito con la tabla usuario, sé que voy a tener su nombre, su apellido, voy a tener todos sus datos, ¿no? En principio deberían coincidir con la tarjeta de crédito. ¿Qué puede pasar? Que alguien me preste su tarjeta de crédito para comprar en Cinemar, ¿no? Em, es algo que considero que puede ocurrir. Quizás, no sé, yo por ejemplo a veces presto mi tarjeta a mi hermano. em, y bueno, y compra algún servicio que otro, y lógicamente él no es dueño de la tarjeta, en la tarjeta figuran mis datos, pero yo le estoy dando el permiso. Entonces podemos ver que un usuario luego, al momento de hacer una compra, puede registrar esa compra a través de una tarjeta de crédito que no le pertenezca a él necesariamente. Y por supuesto, hay algunos datos que quizá alguno se preguntará, ¿por qué no aparecen en la tarjeta de crédito? ¿Por qué no tengo aquí yo el balance de la tarjeta? ¿Por qué no tengo, no sé, el límite de la tarjeta? ¿Por qué no tengo esos datos en mi tabla? ¿Por qué no aparecen en Cinemar? Ahora les pregunto, ¿no? Es una Porque no pregunta. tiene sentido. No tiene sentido que lo tenga. Exacto, No tiene lógica que... exacto. No le incumbe a Cinemar saber
cuánto dinero tengo yo en una tarjeta de crédito. Lo único que le importa es que al momento de utilizarla pueda realizar esa reserva. Entonces pedirá una consulta luego al banco, dirá, ¿tiene los fondos suficientes? Si es verdad, entonces hace la reserva. Pero no es algo propio de Cinemar. Eso ya tiene que ver con el banco que gestione esa tarjeta de crédito. A nosotros nos da igual. A este sistema no le interesa eso. Solamente necesita saber, necesita registrar eh, cuál era el número de la tarjeta de crédito, que sea un entero grande para eso, porque tiene 16 dígitos por lo general. Em, Tenemos que saber a qué banco tiene asociado, quién Aparte es su lo va a titular y demás, ¿no? rechazar, profesor. ¿Mm? Los bancos también tienen seguro. Ante una circunstancia de esa que uno quiere gastar más de lo debido en la tarjeta de crédito o hace algo de eso, también se lo rechaza, Exactamente, justo, ¿no? O justo por sea, eso es que no carece de sentido pensar en esa parte del problema desde este sistema. A nosotros lo único que nos es relevante son esos datos, ¿no? El resto ya será lógica de otro sistema que a nosotros no nos incumbe. Pero bueno, era una aclaración simplemente, pero veo que sí lo tienen claro, así que continúo. Y bueno, para cerrar lo que es Cinemar, tenemos reserva, tenemos una tabla de reserva, básicamente, tenemos una clase también asociada, ¿no? Una reserva, esta reserva es para una butaca específica, que estará en una sala, ¿no? Sabemos que está relacionada la clase de butaca con la clase sala. Se va a dar para un usuario, o sea, hubo un cliente de Cinemar que quiso comprar esa butaca, que quiso hacer esa reserva para una sesión, o sea, para una película en concreto, que también se dará en una sala que coincida con la butaca. Tendrá un precio específico, se dará por un medio de pago, tendrá un descuento asociado si es necesario, ¿no? O sea, si es cliente habitual, y tendrá, por supuesto, una fecha en la que se realice la reserva. Entonces, todo eso lo tenemos aquí. Tenemos que en la reserva vamos a tener, bueno, un ID para guardar el histórico de las reservas, ¿no? Que hizo X o Y usuario. El precio de la reserva, la fecha de compra de la reserva, que como ven aquí otra vez ponemos de vuelta la misma modificación que nombré hace un rato. Date, consideré que es insuficiente para la fecha, disculpen, aquí para la fecha de compra, o sea, para la fecha de la reserva. Entonces lo que estoy utilizando otra vez es un timestamp para tener hora, minutos y segundos también en ese momento, ¿no? Em, y bueno, y por supuesto, em, la sesión que tenga asociada a esta reserva, una sesión pertenece a otra tabla, ¿no? La tabla sesión justamente, lo representamos a través de una relación con una clave externa, una clave foránea, ¿no? Em, Esta reserva se da para una butaca en concreto, que también se ve a través de una relación, ¿no? Con una clave externa, con una clave foránea. Por supuesto, se da para un usuario específico, también otra vez es una relación, simplemente yo no necesito repetir datos, solamente digo, es el usuario que tiene ese ID. Y sé que siempre va a existir ese ID porque están interconectadas las tablas, ¿no? Están relacionadas. Eh, Bueno, por supuesto vamos a tener una tarjeta de crédito asociada. En este caso era muy largo el nombre del atributo, así que lo llamé IDTC, de tarjeta de crédito, ¿no? Y bueno, lógicamente coincide con el número de la tarjeta de crédito, que es la clave de esa tabla, ¿no? Y por último, un descuento asociado a esa reserva. Em, Aquí otra vez, una última aclaración también, y con esto ya cerramos el diagrama. Si recuerdan, yo les había dicho, una clave primaria no puede ser nula, ¿no? Entonces, esta idea nunca va a ser nulo. Una clave foránea, por una restricción que es la integridad referencial, tampoco debería ser nula. Entonces, este valor tampoco es nulo. Entonces, básicamente, si no es nulo, el, si no es nulo aquí en reserva y tampoco es nulo en descuento, estoy diciendo todas las reservas tienen descuento. ¿Cómo digo que, cómo hago para no darle descuento a alguna persona porque no cumple con esos requisitos? Y bueno, justamente para eso va a ser este atributo de aquí, del porcentaje.
yo voy a tener un descuento. Hay un descuento que seguro que va a haber en esta tabla, que es el que tenga el porcentaje cero, básicamente. O sea, 0% de descuento. Básicamente le cobras el total. Eh, y de esa manera voy a gestionar esto y voy a asegurarme de mantener esa integridad referencial. Entonces, eh, con esta base de datos en completo, yo ya puedo empezar a trabajar, a resolver los servicios que me pedían implementar. Yo puedo hacer consultas ahora, puedo insertar datos, puedo remover datos de una tabla, puedo actualizarlos, puedo hacer consultas por algo que exista, puedo hacer consultas a múltiples tablas. Y eso es justamente el problema que vamos a resolver hoy. Entonces, ahora sí, me voy a ir a justamente aquí, a Eclipse. Como ven, este es Cinemar, el proyecto que vimos en la clase anterior. Aquí tengo code, butaca, clasificación, descuento, todo lo que aparece en mi diagrama de clases. Lo voy a ir cerrando un momento. He añadido un par de paquetes nuevos. Uno es repository, que voy a tener conexión, que alguno ya recordará. Si yo tengo que trabajar con bases de datos en Java, voy a necesitar un driver, un elemento, un componente intermedio que me permita hacer mi conexión desde Java hacia MySQL en este caso, ¿no? Entonces ese driver va a ser JDBC en mi caso y así establezco la conexión. Esto otra vez ya lo vimos en su momento. Eh, este es el nombre de mi driver. Este es la base de datos a la que me voy a conectar, la IP y el puerto al que me voy a conectar. El usuario, la contraseña del usuario que voy a utilizar para conectarme justamente. Y bueno, adicionalmente en esta clase conexión lo que añado es un objeto connection, ¿no? Que viene de la clase java.sql, que es para establecer la conexión como tal, ¿no? Statement, que es para ejecutar esas sentencias SQL que necesito, eh, ya sea un insert, un update, un delete, etcétera, ¿no? Un select, las consultas que sea que necesite. Y bueno, y por supuesto, al final voy a tener un result set por si necesito obtener un conjunto de resultados, ¿no? O sea, quiero hacer una consulta de la base de datos, un select, y quiero que me devuelva ese conjunto de valores por los que estoy consultando, ¿no? Quiero que me devuelva el resultado de ese select y almacenarlo en este objeto. Entonces, esto otra vez ya lo vimos en su momento, no me voy a detener mucho ahí. Este viernes voy a hacer una consulta, así que si tienen alguna duda sobre base de datos o sobre el proyecto en general, lo podemos ver ese día. Pero bueno, luego un constructor de la clase, simplemente le digo a la conexión a qué base de datos me voy a conectar. Entonces, este atributo de acá, dbURL, que es básicamente otra vez, me voy a conectar por el driver JDBC a la base de datos MySQL en la IP localhost en el puerto 3306, que otra vez esto es por default. Me voy a conectar a esa base, disculpen, me voy a conectar por esta ruta, por esta URL, pero ¿a qué base de datos me voy a conectar? A Cinemar, a Supermark, ¿a qué base de datos? Y bueno, eso, para establecer eso, simplemente, como voy a necesitar establecer conexiones con las dos, ¿no? Para mostrar los dos ejemplos, tanto en Cinemark como en Supermark, yo lo hice un poco más genérico y dije que ese valor lo ingresan al momento de utilizar el constructor de esta clase, ¿no? Al utilizar la clase conexión. Entonces, en ese momento, cuando instancie un objeto conexión, diré a qué base de datos me quiero conectar. Y bueno, después métodos estándar, connect, que básicamente es un método que instancia el driver, o sea, levanta el driver que añadimos a Cinemar, nos muestra un mensajito de que se está conectando a la base de datos. Si todo va bien, este mensaje se muestra, si no, se captura a través de una excepción, ¿no? Eso también ya lo vimos en su momento. Luego instancio mi conexión, o sea, utilizo ese driver, ese JDBC, para poder conectarme a la base de datos desde Java. Luego, por supuesto, muestro un mensaje de que voy a crear una sentencia SQL y ahí utilizo este atributo statement, que es statement, recuerde, es declaración o sentencia en inglés, ¿no? Y básicamente con statement voy a crear alguna consulta, ¿no? Entonces, empleo la conexión
que instancié hace un momento, digo que voy a crear una sentencia, voy a crear una declaración SQL y luego, por supuesto, la clase que sea que utilice esta clase connection, esta clase conexión, utilizará statement para realizar una consulta, ¿no? Entonces todo esto es estándar, esto es algo que siempre van a necesitar, así que por eso lo puse en una clase por aparte. Lógicamente también van a querer cerrar sus conexiones una vez que hayan terminado de hacer consultas, van a querer, van a querer obtener esa conexión, ese statement y ese result set. Entonces todo eso lo administré. Todo eso lo administré a través de getters y setters. Creo que era lo más sencillo. Así que lo dejo de esta manera. Otra vez todo este código se los voy a subir, así que no se preocupen. Sí. Adelante, Pamela. Ahí les van a pasar algo por el chat. Un taller. Pero bueno, entonces continúo. Esta clase conexión es un estándar, otra vez lo vamos a necesitar para trabajar con la base de datos, sea cual sea la consulta que necesitemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Verán, ahora que ya tenemos nuestra base de datos y tenemos nuestro diagrama de clases, tenemos creadas nuestras clases en Java, el siguiente paso para resolver nuestro proyecto, Cinemar, será, disculpen, voy a poner esto en modo visualización, ahí está. El siguiente paso para resolver esta problemática que nos planteaban es implementar, ahora sí, finalmente, todos estos comportamientos. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué debo hacer para registrar a un cliente? Ya que tengo ahora una tabla usuario o cliente en mi base de datos de Cinemar y tengo un objeto, disculpen, tengo una clase cliente o usuario dentro de Java, lo que voy a poder hacer es utilizar justamente esta conexión a la base de datos y hacer una consulta. Entonces, el proceso de registrar a un cliente o un usuario no va a ser más que una consulta SQL. Ocurrirá algún evento, en el caso de esto, si es un servicio web, ¿no? Alguien entrará a la página web de Cinemar, ingresará sus datos en un formulario, le dará Enter, le dará enviar al formulario, y por detrás, ¿qué se va a ejecutar? Por supuesto, lo que vamos a implementar hoy. Se va a ejecutar el servicio que realice esa consulta, ese insert en la base de datos. No sé si se entiende lo que quiero plasmar. No sé si está claro antes de comenzar a implementar. Bien. Bueno, si no hay dudas, yo continúo, ¿no? Pero bueno, entonces, para esto, disculpen, voy a crear un nuevo paquete. Lo voy a llamar cinemar.service, o sea, por servicio, ¿no? Voy a crear una clase y lo voy a llamar cliente. Entonces, no necesariamente se tiene que implementar así, yo es lo que elegí porque lo considero más sencillo. Básicamente voy a tener una clase cliente para resolver todas estas tareas, voy a tener una clase de administración para resolver estas y voy a tener una clase troncales para resolver estas tareas de acá. Entonces, comencemos con cliente. Creo que son un poco más sencillas. ¿Qué es lo que yo necesito para registrar un cliente? Otra vez, dijimos, al momento de registrar un cliente, lo que vamos a hacer es una consulta en nuestra base de datos. Como ese servicio de
de registrar esos datos en la base de datos no va a ser más que una consulta, si recuerdan, en su momento lo vimos, no va a ser más que un insert. Insert into la tabla. Bueno, en mi caso es usuario, ¿no? Pero podría, si ustedes lo llamaron cliente, está perfecto, ¿no? Pero la idea es la misma. Yo voy a insertar ciertos valores dentro de esta tabla. Y eso no va a cambiar para nada. Entonces, para hacer eso, yo lógicamente voy a necesitar hacer varias operaciones. Y justamente lo que vamos a ver hoy es, esto es lo más llamativo. Voy a crear una clase llamada CRUD. Voy a llamarlo CRUD usuario. Y alguno se preguntará, ¿qué es CRUD? ¿A qué hace referencia CRUD? CRUD es create, read, update, delete. Básicamente son las operaciones, bueno, en base de datos, en Java en concreto. Esto hace referencia a, bueno, esto puede ser crear a la consulta create de MySQL, ¿no? Del lenguaje SQL. Sería básicamente, crear es, por ejemplo, también hace referencia a insertar, barra crear, ¿no? Read es leer contenido que ya existe en mi base de datos, o sea, esto será un select de toda la vida, ¿no? Update, bueno, este sí se llama igual. Este es la sentencia SQL update, ¿no? Y bueno, y delete ya también se corresponde. Entonces, inserto o, bueno, añado un elemento o muchos elementos a una tabla. Read, selecciono o básicamente consulto por datos que ya están en una tabla. Update, actualizo los datos de una tabla. Y delete, elimino los datos de una tabla. Podría eliminar la tabla completa también, pero no tiene mucho sentido. La idea es que la base de datos ya está funcional, tal y como está ahora, no necesita ningún cambio. Entonces, este CRUD como tal, lo único que va a hacer es manipular los datos de las tablas. Insertar nuevos datos, mostrar datos que ya existen, actualizar datos o eliminar datos, ¿no? Entonces, esas son las operaciones que vamos a ver en todos los CRUDs que creemos. Cuando yo quiera insertar un usuario, cuando yo quiera insertar un usuario en una tabla, lo que voy a tener que hacer es utilizar el CRUD usuario. Entonces, tendré public void insertar. O sea, en mi clase CRUD voy a tener un comportamiento que me permita a mí insertar un, insertar un usuario en concreto. Puedo, ¿cómo sé que ese usuario va a cumplir con todos los atributos que aparecen aquí, ¿no? Disculpen, me voy a ir a Cinemar, voy a abrir usuario. Aquí está, como ven. ¿Cómo sé que se va a insertar aquí con todos los valores correctos? Y bueno, justamente por eso es que creamos primero la clase usuario, ¿no? En principio, esa clase debe tener un nombre, un apellido, un email, un DNI, una fecha de nacimiento y una contraseña. Entonces, aquí en Java, esta clase usuario que tenemos aquí va a tener, bueno, un ID, un nombre, un apellido, un email, una fecha de nacimiento. Están en orden diferente, ¿no? Pero da un poco igual. Aquí sí me falta private. DNI, se me fue ese atributo. Ahí está. Un DNI, correcto. Un email, correcto. Fecha de nacimiento, que es del tipo date.
aquí en la tabla, y aquí también es del tipo date, coinciden, son del mismo tipo. Contraseña es una cadena de texto, es un varchar de cierto tamaño. Tenemos todo lo que necesitamos. Solo no, bueno, nos falta una única cosa que sería public usuario, que es el constructor de la clase, ¿no? Eso no lo había agregado. Y bueno, básicamente ahora tengo que decir cuáles son esos atributos. String, nombre. Voy a utilizar el generador para no perder mucho tiempo. Todo menos ID. Como ven, ID no lo voy a utilizar porque recuerden que en mi base de datos, este ID, lo voy a mostrar por si acaso, este ID de aquí es autoincremental, así que se inserta solo. Entonces lo puedo, al momento de insertar, lo puedo obviar, lo puedo descartar, ¿no? Entonces, solo al momento de insertar, ¿no? Entonces, en este caso voy a decir que es así. No es necesario tener en cuenta otra cosa. Tengo nombre, apellido, DNI, email, fecha de nacimiento, contraseña. Entonces, con esta estructura de usuario, yo ahora puedo insertar ahora un usuario. Yo voy a decir qué es lo que me llega en mi CRUD, o sea, cuál es mi dato. ¿Cuál es el valor que me dan para insertar en mi tabla? Y bueno, va a ser justamente hacer un usuario. Y bueno, me falta importar, ¿no? Esto de aquí, cinemar.code.usuario. O sea, tengo que importar esta clase que está en otro paquete. Entonces, para insertar un usuario en la tabla usuario de la base de datos, yo necesito un objeto de la clase usuario. Cuando me llegan esos datos, cuando me llega ese objeto, ya puedo hacer mi consulta. Voy a decir, disculpen, para no perder mucho tiempo otra vez, voy a tratar con esto. Mi CRUD usuario tendrá una conexión, tendrá una consulta SQL y bueno, podría tener una tabla también, pero lo voy a obviar de momento porque no lo considero obligatorio. Entonces, cuando utilice el constructor de la clase usuario, ¿qué voy a hacer? El constructor de esta clase lo que va a hacer básicamente es crear mi conexión con la base de datos Cinemar. Si recuerdan, aquí estoy empleando esta clase que mostré hace un rato, ¿no? Lo único que hace es conectarme con Cinemar. Luego va a abrir la conexión como tal con este comportamiento. Digo dis.con, que es de conexión, ¿no? .connect, básicamente me conecta con la base de datos, con Cinemar. Digo que la consulta SQL va a estar vacía porque no la necesito de momento. Y una vez tengo estos atributos instanciados, ahora lo que puedo hacer es crear mi consulta. Recuerden, connection, los atributos que tiene son, bueno, el driver, la ruta, de a qué base de datos nos vamos a conectar, el usuario, la contraseña, todo esto, bueno, otra vez son credenciales básicas para conectarnos a MySQL. Pero lo que vamos a utilizar son justamente connection, statement y y bueno, y el result set. Entonces, para poder para poder ahora yo conectarme y realizar una consulta, lo que voy a hacer es this.sql, este atributo de la clase usuario, lo voy a utilizar para para escribir aquí mi consulta. Aquí voy a escribir la consulta que quiero que se ejecute en mi base de datos. Entonces, para cargar un usuario, yo necesito los datos que hablamos hace un momento, ¿no? Yo necesito realizar una consulta SQL insert
into usuario, ¿no? Voy a insertar un grupo de valores, un conjunto de valores, dentro de la tabla usuario. O sea, básicamente voy a ingresar aquí una fila. Esta fila que ven aquí, que está vacía, ¿no? Insert into usuario. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar un nombre. Voy a insertar un apellido. Voy a insertar un email, un DNI, una fecha de nacimiento. Recuerden, esto se tiene que llamar, esto que estoy poniendo aquí entre paréntesis, en el insert se tiene que llamar exactamente igual que lo que ven aquí en la base de datos, ¿no? O sea, estoy haciendo referencia a esas columnas de la tabla usuario, o a esos atributos de la entidad usuario, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Dos puntos de vista para el mismo objeto. Entonces, fecha de nacimiento y contraseña. Entonces, importante que se llamen igual. ¿Qué más voy a hacer? Además, por supuesto, de decir cuáles son esos datos, lo que voy a tener que añadir aquí van a ser los values, en esto va entre comillas, o el valor en el caso que queramos insertar un solo usuario, si no sería insertar varios, por ejemplo. Un poco relevante, pero bueno. Yo quiero insertar una sola fila, entonces voy a insertar un solo valor, ¿no? Value. Una sola tupla, una sola fila a la tabla usuario. Si insertara varias sería values. Otra vez, de momento es un poco, es un poco irrelevante, pero bueno. ¿Por qué no inserto el ID? Alguno se preguntará. Otra vez, el ID dijimos es autoincremental, se va a insertar solo, aunque no queramos. Como lo hemos definido a la tabla, con esa restricción autoincrement, esto ya no es necesario que lo pasemos. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora que ya dijimos en qué tabla vamos a insertar, en qué orden vamos a insertar esos valores, y bueno, lógicamente lo que sigue es insertar cada uno, o sea, hacer referencia a esos datos. Entonces yo diré, yo quiero insertar el nombre del usuario que me están pasando. Usuario.getNombre. Aquí, disculpen, me falta abrir paréntesis, abrir comillas simple. ¿Qué más quiero insertar? Quiero insertar el apellido de este usuario. Usuario.getApellido. Luego, usuario.getEmail. Y separo por coma, ¿no? Usuario.getDNI. Separo por coma. Siguiente atributo. ¿Cuál voy a insertar? Fecha de nacimiento. Usuario.get fecha de nacimiento. Y separo por coma. Y luego el último dato, usuario.get contraseña. Y como es el último, cierro paréntesis y termino la sentencia. Entonces, con esta sentencia SQL, es de Java, yo puedo ahora hacer esa consulta. ¿Quién va a ejecutar la consulta? Bueno, aquí me voy a copiar esto, que lo tengo a mano. Lo que voy a insertar básicamente lo que voy a hacer es utilizar este objeto, lo voy a llamar con el nombre completo por si. Conexión
Si a alguno le causa dudas. Ahí está. Voy a utilizar la conexión que establecí con Cinemar y voy a utilizar ese objeto, ese atributo, disculpen, está aquí, ese statement, que en principio ya está inicializado, ¿no? Aquí, statement.createStatement. Y de esa manera, ejecutar la sentencia SQL que vemos aquí, ¿no? Entonces yo ejecuto esta sentencia que he construido cada vez que ingrese en un usuario, sea cual sea ese usuario, no me interesa su nombre, no me interesa su apellido, lo importante es que tenga estas características definidas, yo voy a poder insertarlo en mi tabla desde Java. Entonces, cuando alguien quiera realizar esa operación, lo único que va a necesitar es esto. Y nada más. Si lógicamente si hay un problema de por medio, ¿no? Si se pierde esa conexión con la base de datos, si ocurre cualquier error, va a saltar un error, va a haber una secuencia try catch, una sentencia try catch, disculpen, diciendo que no se pudo realizar como tal esa consulta. Y bueno, adicionalmente, finally, ahí está, finally, si ocurrió correctamente todo ese proceso, voy a decir system.out.println y mostraré usuario registrado. Entonces, todo esto ya está establecido, ya tenemos el comportamiento de insertar, ya sabemos que al utilizar el CRUD lo vamos a hacer. ¿Cómo empleo ahora este CRUD? Bueno, para eso yo creé una clase test, que es básicamente una clase con un método main, ¿no? O sea, no hay nada aquí, nada del otro mundo. Yo diré CRUD usuario, nombro a la clase que quiero insertar, ¿no? A la tabla en la cual quiero insertar datos. Voy a decir, lo voy a llamar CU simplemente. New CRUD usuario. Cierro, ¿no? Entonces, ahora, para poder insertar un usuario, yo tengo que decir que mi CRUD inserte un nuevo usuario, ¿no? O sea, le tengo que pasar ese objeto. Entonces, antes de insertar como tal, yo deberé decir usuario, user, lo voy a llamar user1, igual a new usuario, y el usuario que tiene un nombre, insertar otra vez. Mi tabla está vacía, ¿no? Si actualizo no hay nada. Voy a insertar a Luis. Voy a poner mi nombre completo. Disculpen. Un segundo. Es nombre, apellido, DNI, email. Bueno, voy a poner un DNI. Ejemplo. Email. Es una cadena de texto, ¿no? Y bueno, pongo este sí es mi correo, que otra vez ya lo conocerán. Tengo una fecha. Disculpen, para la fecha voy a hacer así. Para que quede un poco más claro, lo voy a poner en varias líneas. Algo engorroso, si no. Tengo la fecha, en un momento añado esa fecha, disculpen, me falta eso nada más. Voy a tener también
mi contraseña, recuerden, lo que estoy haciendo es insertar un nuevo usuario dentro de Cinemar. Entonces, este básicamente sería la operación del registro, ¿no? Entonces, esta contraseña sería la que va a figurar dentro del sistema, ¿no? Estoy creando la contraseña. Podría utilizar, bueno, 6, 7, 8. Para poner algo tonto, ¿no? Pero para que quede claro simplemente. Y bueno, disculpen, aquí atrás voy a crear y aquí, por ejemplo, perdón, esto es en milisegundos. Ahí está. Este es año. En realidad puedo poner así. Ahí está. Pero una cosa, no me deja. Sí, ahí está. Entonces, creo un objeto de la clase usuario que va a tener un nombre, un apellido. Yo este nombre lo voy a poner aquí abajo también. Nombre, un apellido, un DNI, un correo, una fecha de nacimiento y por supuesto una contraseña, ¿no? Entonces, con todos estos datos, yo lo que voy a hacer es utilizar la clase usuario, el CRUD asociado a esa clase usuario, y el CRUD básicamente va a tener todas las operaciones, o sea, todas las consultas a la base de datos relacionadas con el usuario, ¿no? De momento solo pusimos el insertar. Nos falta todavía, por ejemplo, loguearse, que va a ser hacer una consulta select simplemente. Insertar, por supuesto, llamamos al CRUD, utilizamos ese CRUD que hemos creado antes y ejecutamos esta sentencia, ¿no? Le pasamos el usuario que queremos insertar en la tabla y decimos cómo es la sentencia SQL. Insert into usuario, nombre, apellido, email, etcétera. Asociamos los valores de ese usuario a esa consulta y, por supuesto, intentamos utilizar, si es posible, porque esto es susceptible de errores, intentamos utilizar ese objeto statement de la conexión. Entonces, ejecutamos la sentencia SQL como tal. Si todo está correcto, al llegar a finally, deberíamos ver que el usuario se ha registrado. Si no, veremos un error, ¿no? Entonces, intentemos ejecutar ahora este programita. Eh, Perdonen. Por supuesto, me faltó user no. Disculpen, había creado el usuario, pero no se lo había pasado al CRUD. O sea, no le había dicho qué usuario tenía que insertar. Disculpen, se me pasó por alto eso. No había visto que seguía siendo nulo. Ahora sí, guardo los cambios, vuelvo a ejecutar. Y aquí hay un errorcito. Vamos a ver. Disculpen, este creo que es por un warning simplemente, pero sí. Aquí hay un dato que lo escribí mal. Sí, aquí, perdón. En la consulta se me fue una comilla. Aquí. A ver, nombre, entre comillas, correcto. Apellido, entre comillas, correcto. Correo, entre comillas, también. DNI, este es el que está mal. Y aquí me faltó abrir comillas de vuelta. Aquí también. Aquí también.
no. Ahí está. Ahora sí, nombre está entre comillas, apellido entre comillas, email entre comillas, DNI no. Fecha de nacimiento, de hecho, tampoco es necesario. Contraseña, sí. Entonces, vuelvo a guardar. Y de vuelta escribimos una comilla. Y esto creo que era por... Perdonen, aquí esto es porque... Sí, este era el cambio que les decía. Esto cometió un error. La tipié mal. El DNI no puede ser un tiny int. Esto es lo que figura ahora, ¿no? Tiny int. O sea, en la base de datos dije que es de este tamaño el DNI, ¿no? Dije que es un tiny int. Y yo les había dicho, un tiny int puede ser entre 0 y 255. O sea que nunca va a ser para un documento real. Y yo cometí ese error, tipié mal. Era un entero a secas. Con un entero simple ya les alcanza. Hay que aplicar ese cambio, simplemente. Y ahora sí, bueno, vuelvo a actualizar. Como ven, no hay nada. Si no se me pasó ningún detalle, ejecuto. A ver qué es ahora. Eh, y a ver, fecha de nacimiento. Por eso no me gusta mucho utilizar esta clase. Crear la fecha por aparte. Cuando voy a utilizar otro constructor simplemente. Me está dando errores. Sí, no puede castear esto básicamente. Sí, no, vamos a hacer al antiguo ahora minutos segundos. Disculpen. Es algo que se gestiona más bien desde la vista, pero bueno. Vamos a poner un long. Disculpen si la fecha es algo distinta a lo que... Ahí está. Aquí. Poniendo mal el nombre, perdón. Fecha de nacimiento. Ahí está. Ahora sí, ejecutemos. Ahí está. Como ven, inserte a Luis. Disculpen, aquí me están fallando estas comillas. Había una comilla que no había visto.
esta de acá, la de fecha de nacimiento básicamente. Hay valores que los tienen que poner sí o sí entre comillas, son básicamente, si es una cadena de texto, si es nombre, apellido, email, DNI, si es una fecha de nacimiento también debería ir entre comillas. Una contraseña, en general, esos son, perdón, email, apellido, nombre, fecha de nacimiento, son valores que son cadenas de texto, no son strings, y para decir que son strings, ustedes deben especificar que están entre comillas, ¿no? O sea, básicamente lo que hice aquí fue decir esto. O bueno, más bien, entre comillas. O sea, este fue el dato que le pasé en la consulta SQL. Entonces, de esta manera voy a insertar todos los datos, ¿no? O sea, los que sean cadenas tienen que ir dentro de comillas. Esta es la comilla que abre, esta es la comilla que cierra. A ver, para hacer la aclaración. Esta es la comilla, esta de aquí es la comilla que abre, hace referencia a esto. Esta de aquí, esta comilla simple, como ven, es una aislada, es esta de aquí, es la comilla que cierra. Con el DNI no es necesario porque el DNI no es de tipo varchar, ¿no? En la base de datos, y aquí no es un string tampoco, entonces lo pueden poner sin utilizar comillas. La fecha de nacimiento es un dato más complejo, es un conjunto de varios valores, así que sí es necesario poner esto de aquí. Y bueno, en realidad hay varios constructores, disculpen. Em, yo utilicé aquí, este es el constructor por default, lo que pide del tipo de dato date, ¿no? De la clase date de java.sql. Básicamente ustedes lo que tienen que poner aquí es en milisegundos la fecha que quieren. Pero hay más constructores, ¿no? En realidad yo pude haber insertado, disculpen, para mostrarles otro ejemplo, yo pude haber insertado 1997. A ver, vamos a insertar a otra persona del mes 10, por ejemplo, el día 20, y decir que eso es lo que voy a insertar acá. No va a ser Luis Augusto, vamos a poner a Juan Pérez, ejemplo más típico, con algún DNI, disculpen, 3, 6 y 8, con un correo, no sé, Gmail, y con contraseña 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, si vuelvo a ejecutar este código, disculpen, esto a modo de ejemplo nada más. Si vuelvo a ejecutar este código, entonces van a ver que ahora en mi tabla debería aparecer Juan Pérez, ¿no? Ejecuto, se conecta a la base de datos, se crea la sentencia SQL y el usuario se registra. Entonces, si vuelvo a Workbench y actualizo, van a ver que aparece Juan, obviamente con otro ID, porque esto es autoincremental, sin ser solo. Apellido Pérez, correo el que dijimos, juanp@gmail.com, DNI que establecimos, fecha de nacimiento. Esto de aquí es algo que no me agrada nada, es por el constructor que tienen aquí, disculpen. Algo que no me gusta mucho a mí, pero bueno, es algo que viene con la clase en realidad. Como ven, aquí la fecha que tiene que estar registrada es 3897, y eso es porque el calendario que usa MySQL, y que en realidad utilizan muchos de los tipos de datos, no comienza desde el año 0. De hecho, si saben esto, ahora estamos utilizando el calendario gregoriano, es el que se establece hace mucho tiempo, por el año 1500 creo que fue, me sabrán disculpar si me equivoco. em, y antes de eso se utilizaba el calendario juliano. Entonces, lo que pasaba básicamente es que en un calendario se perdían días del año. Eh, y en el calendario gregoriano, utilizando los años bisiestos y demás, estableciendo otro criterio, no perdemos ningún día. Esa es la idea fundamental. Entonces, como hubo ese cambio hace mucho tiempo, administrar estas dos fechas, disculpen, manejar un calendario u otro, para establecer eso, tenemos que
decir cuál es la fecha de inicio de todos los tipos de datos date. Por eso es que si yo ingreso aquí, y por eso hace un rato me aparecía otro valor, ¿no? Me dice que yo estoy tratando de ingresar, que aquí estoy tratando de hacer referencia a 3.897. Yo lo que quería ingresar era 1997, ¿no? Entonces ya pueden ver de qué año, en qué año en realidad está empezando, ¿no? Entonces si hacemos la diferencia, esto menos esto, van a ver cuál es la fecha de inicio, ¿no? O sea, básicamente tendrían que hacer la diferencia entre estos dos valores. Y ahí sabrían cuál es la fecha de inicio, la fecha que debieron haber puesto, ¿no? Pero bueno, es solo un pequeño criterio, eso es un estándar que se maneja en general, casi todos los tipos de dato date, no solo los de SQL, los que vienen en import java.util.date, o sea, por ejemplo, Java util también maneja las fechas de una manera en particular, no es que comienza desde el año 0. Entonces, para las fechas, eso sí es un pequeño criterio que hay que tomar en cuenta. La fecha que nos ingresen, vamos a tener que convertirla al formato que en realidad necesitamos. Entonces, si este es un dato que me ingresa el usuario, su fecha de nacimiento, yo voy a tener que hacer una transformación, ¿no? Voy a tener que cambiar ese valorcito. ¿Se entiende, no? Ahí está. Básicamente, date de los lenguajes SQL no comienza en el año 0, comienza en el año 1900. Entonces, si yo quiero decir que mi fecha de nacimiento es 1997 y yo sé que por default va a comenzar a contar desde ese año, entonces yo lo que tengo que mandar no es 1997, tengo que mandar 97. Vamos a ingresar otro usuario, disculpen para que lo vean. Eh, Mismo día, si quieren, estos dos usuarios nacieron el mismo día, digamos que son hermanos. Vamos a poner a Julio Pérez, no sé. Vamos a poner un número de diferencia, ¿no? Nacen el mismo día y como contraseña, bueno, 81726463, perdón, 54. Ahí está. Entonces insertamos otro usuario. Otra vez. Instancio un objeto de mi CRUD, de la clase que me permite hacer consultas. Creo una clase fecha, una clase date para insertar ese dato. Y lo más importante y en realidad lo esencial, creo un objeto de la clase usuario. Mi CRUD es para usuarios, entonces si yo quiero insertar un usuario en esa tabla a la que estoy haciendo referencia, voy a tener que crear un objeto usuario. Luego llamo al método que necesito, ¿no? El CRUD de usuarios, punto, insertar, y le paso el usuario que quiero insertar. Si vuelvo a ejecutar esto, a ver, se ejecuta normalmente. Y aquí deberíamos ver a Julio Pérez, ¿no? Julio Pérez, juliop@gmail, con su DNI. Y por supuesto nació en 1997, el 11 del 20, ¿no? Con su contraseña. Entonces, como ven, hace un rato yo había cometido ese error, se me pasó por alto. Aquí había puesto 1997, pero el calendario de date otra vez no comienza desde el año 0. O sea, básicamente no suma 0 más 1997, sino que como comienza desde 1900, yo tengo que tomar eso en cuenta, ¿no? Si yo nací el año 2001, ¿qué le pasaré? 101.
para que dentro de la base de datos registre esa fecha, ¿no? En realidad, es más sencillo que eso. Eh, a mí me van a pasar ese conjunto de valores, alguien va a realizar un evento, alguien va a intentar insertar esos datos, y yo lo único que voy a tener que hacer es, mediante un servicio, hacer esa conversión directa. Vamos a ver ese último paso para que vayamos cerrando. Igual voy a continuar este viernes, otra vez voy a hacer una consulta. Me lo voy a subir a la clase también, y me disculparán porque no he subido la clase del día lunes, pero estoy saturado con mi Drive. De hecho, si lo ven, se los puedo mostrar. Estoy saturadísimo, no tengo más espacio. Eh, no están subiendo las clases a YouTube, y bueno, yo no puedo hacer nada, no tengo la administración del canal de YouTube. La consulta, bueno, estaba definiendo con la comisión, también va a venir la comisión de los martes y jueves. em, y bueno, hemos quedado por la mañana, pero bueno, en realidad tengo que consultar con ustedes también y definir bien un horario. Si no, disculpen, una encuesta por un formulario de Google para hablar con todos, ¿no? Lo que prefieran. Pero decíamos de hacerlo en la mañana, de 10 a 12 más o menos. Si no, será a la tarde, más o menos 2 de la tarde en adelante. A la mañana, no sé, por eso me imagino que algunos trabajan, quizá, no sé si a ustedes quizás no les afecta porque están teniendo clase en la mañana, ¿no? Pero em, no sé la verdad cómo manejan su tiempo, o sea, tampoco quiero disponer de ustedes en una hora que no estén, ¿no? Pero bueno, igual si no, pueden hacer sus consultas por aparte, ¿no? Vamos por la vía democrática, ok. Hago la encuesta, sí, no hay problema. Eh, Denme un segundo, la contraseña no la pasé todavía. A ver, perdón, se me fue por alto otra vez. Ahora lo paso. Ahí está. Esa es la contraseña. Bien. Entonces, para ir cerrando, y ahora sí vamos a terminar esto, lo que vamos a tener que hacer entonces para cada uno de los ítems que tenemos aquí va a ser realizar una o n consultas para solucionar el problema, ¿no? Por ejemplo, para registrar al cliente, yo tengo que realizar una sola consulta, perdón, aquí en CRUD. O sea, para registrar un cliente yo tengo que hacer un insert en la tabla usuario y nada más. Quizás para hacer otra tarea, como por ejemplo crear una sala o registrar una película dentro de la cartelera, ¿no? O sea, poner una película en cartelera, yo necesito hacer más consultas, ¿no? Porque obviamente, disculpen, si vemos nuestro diagrama, em, disculpen, aquí está película. Una película no es tan simple de implementar porque la película como tal depende de otras tablas. Necesito, antes de crear la película, voy a tener que crear una clasificación para esa película, un tipo para esa película, un reparto si es que lo voy a añadir, ¿no? Y una relación entre película y reparto. También un género, una relación entre película y género. Entonces, por ejemplo, para crear una película va a ser algo un poco más complejo porque voy a tener que hacer una consulta, un insert en clasificación, un insert en tipo de película, un insert en reparto, un insert en género y, bueno, un insert también en película por género y, bueno, como tal, en la propia tabla película. Como ven, solo insertar una única película con todos sus datos, con todo su contenido, implica hacer un montón de otros inserts. Entonces, eso es lo que yo quiero retomar la clase que viene. Vamos a ver ese ejemplo que creo que es el más completo de todos. Lo podríamos hacer ahora, pero no sé si ustedes disponen del tiempo también, ya estamos un poco encima de la hora.
Y bueno, la idea sería esa, ¿no? Por cada una de las consultas que necesitemos, yo voy a tener un servicio en concreto, yo voy a tener un servicio y voy a tener un CRUD asociado a cada tabla, ¿no? Entonces, si yo quiero insertar una clasificación, voy a tener que tener new class, CRUD, clasificación, finish. Y bueno, y la implementación no será muy diferente a la que vimos en el CRUD de usuario. Vamos a tener mi conexión, mi consulta SQL, voy a tener mi constructor, voy a tener un comportamiento que inserte dentro de esta tabla de aquí, ¿no? Voy a tener en CRUD clasificación, para insertar un valor dentro de clasificación, yo diré public clasificación, tis.conexión igual a new connection, Cinemar, o sea, me conecto a Cinemar, abro la conexión, o sea, me conecto a Cinemar como tal, instancio o inicializo la consulta como tal, y bueno, luego diré insertar dentro de, ya no es la tabla usuario, es la tabla clasificación, entonces diré lógicamente clasificación. ¿Qué datos me pide clasificación? Un identificador, una recomendación y una descripción, ¿no? Entonces todo esto de aquí habría que cambiarlo. Identificador, recomendación y descripción. Entonces, ¿de dónde extraigo esos valores? Identificador, recomendación y descripción. Y bueno, va a ser de un objeto, ya no del tipo usuario, sino del tipo clasificación. Entonces diré clasificación.get identificador para insertar primero el identificador, lógicamente, que es una cadena de texto, entonces como ven va separada por comillas, luego, disculpen, clasificación.get recomendación, es el segundo atributo que pedimos, separo por comillas, luego clasificación.get descripción, y también lógicamente lo separo por comillas. Y aquí, como es el último valor que necesito, cierro paréntesis, esto ya no es necesario, ahí está. Entonces, como ven, el CRUD de usuarios y el CRUD de clasificación no son muy distintos. Tengo que realizar, para insertar un valor, voy a hacer también una consulta SQL insert, solamente que sobre otra tabla. Y lógicamente pasaré los atributos que me pide esa tabla, los que requiere. El ID otra vez lo podrían agregar, pero como es autoincremental, se inserta solo, ¿no? Y nos libera de ese problema. Luego el resto es exactamente lo mismo. La conexión que establecí con Cinemar va a utilizar ese objeto statement, ese objeto que ejecuta las declaraciones, y le vamos a decir que esa consulta que tiene que ejecutar es del tipo update. O sea, genera una modificación en una tabla. En concreto, insertar un valor, ¿no? Insertar una fila en la tabla de clasificación. Entonces, y bueno, y aquí el mensaje que voy a poner no es usuario registrado, va a ser clasificación registrada. Está, clasificación registrada. Y con esto, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo en test, por ejemplo, voy a comentar esto de aquí. En vez de utilizar el CRUD usuario, si yo lo que quiero realizar es insertar una clasificación, ¿no? Yo puedo decir CRUD clasificación es igual a CRUD clasificación, y aquí disculpen, lo voy a llamar CC, ¿no? Sí. Y lógicamente, si quiero insertar una clasificación dentro de la tabla de clasificaciones de películas,
lo que tengo que pasarle es un objeto, de momento nulo, le tengo que pasar un objeto de este tipo, clasificación como tal. Entonces, otra vez, igual que como hicimos con usuario, ¿no? Que creamos un objeto usuario, aquí tendré que crear un objeto clasificación. Entonces diré new clasificación. Y bueno, tengo que seguir la nomenclatura que utilicé para el, eh, el, el constructor de la clase clasificación. Entonces aquí van a ver, no tengo constructor, así que voy a crear uno. Source, identificador, recomendación y descripción en ese orden. Como ven, para crear un objeto clasificación me tienen que dar estos datos. Entonces diré por ejemplo, ATP en la clasificación disculpen, es el identificador. ¿Cuál es la recomendación de eso? Apto para todo público. ¿Y cuál es la descripción? Bueno, aquí es ah, sí, es una palabra que escribo mucho. Bueno, y bueno, entre otros, ¿no? Podría ser más larga la descripción, pero es lo que yo defino. Entonces, ahora, lógicamente, el CRUD, ese objeto que se conecta con la base de datos, con esa tabla en específico, va a insertar el objeto clasificación que yo le estoy pasando. Entonces, si ejecuto esto, me conecto con la base de datos, creo una sentencia SQL y me dice que la clasificación está registrada. Entonces, vamos a ver, ahora, otra vez voy a volver a Workbench, voy a ir aquí, y si yo abro la tabla clasificación que está por aquí, vamos a ver que ahí aparece ATP, apto para todo público, y su descripción, esta película no contiene violencia, escenas de consumo de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la descripción que le quieran agregar. Y es fundamental porque toda película tiene una clasificación. Entonces, antes de crear la película como tal, antes de llegar siquiera a utilizar el CRUD película, cuando lo creemos, ¿no? Al CRUD película, yo voy a tener primero que implementar el CRUD tipo de película, ¿no? O sea, primero tienen que existir cuanto menos una fila o un elemento dentro de esta tabla. Debe existir ese comportamiento para que yo pueda asociarlo, ¿no? Yo debo tener cuál es la clasificación que quiero, debo tener justamente el tipo de película que quiero, qué reparto tiene, todos esos datos deben existir previamente para yo poder tener mi película como tal. Pero como ven, todo sigue afianzado al mismo diagrama. Con Supermark va a pasar lo mismo. Cuando ustedes quieran insertar un producto en Supermark, ese producto va a tener quizás un tipo asociado, va a tener sus características. Entonces yo, ¿qué voy a hacer para gestionar esa funcionalidad? O sea, disculpen, cómo va a poder, por ejemplo, la administración cargar un producto en la aplicación? Y bueno, cargar un producto en la aplicación es insertar ese objeto dentro de la tabla producto. Vamos a tener un CRUD producto que lo que haga es tener un comportamiento insertar y lo va a guardar ahí. ¿Cómo consulto por ese producto? ¿Cómo consulto por esos productos que están dentro de la tabla de productos? O sea, ¿cómo los muestro? ¿Cómo
sé qué productos están registrados. Y bueno, voy a tener un comportamiento que sea, en vez de insertar, se va a llamar mostrar quizá o seleccionar productos que lógicamente corresponde al cliente. ¿Y qué va a hacer? En vez de utilizar una sentencia insert, lo que va a hacer es realizar una sentencia select. Entonces, con un select va a traer los datos de esa tabla y yo voy a poder visualizar todos los productos. Como ven, no es algo, eh, no es algo que no hayamos visto. Todo esto de consultas ya lo habíamos estructurado en su momento. Lo que ahora tenemos que digerir un poco más, empezar a estructurar un poco más el código, es decir, que yo necesito una, un conjunto de clases que van a funcionar como parte del modelo, como ven, butaca, clasificación, descuento, película, todas las clases que vimos en el diagrama de clases, para lo que van a funcionar es para hacer un envoltorio, si quieren, para hacer un esqueleto o un modelo como tal de las entidades que participan. Entonces, al momento de querer insertar, registrar un usuario, iniciar una sesión con un usuario, crear una clasificación, mostrar un conjunto de películas, todo lo que yo voy a tener que hacer es manipular estas clases. Y esa funcionalidad de insertar, de mostrar y demás, todos esos datos no van a ser más que una consulta a la base de datos que hemos implementado esta semana, ¿no? Entonces, yo sé que esta parte puede ser difícil de digerir, pero esto es lo más pesado y esta es la parte funcional como tal, ¿no? Esta es la solución al problema, o sea, esta es la implementación que permite registrarse, iniciar sesión, seleccionar un producto como tal. Con esto ustedes ya van a tener toda la funcionalidad implementada. Lo único que quedaría, lo único que resta una vez que tengan todos los CRUD creados, todos los servicios para resolver cada una de las tareas, que será una consulta a la base de datos, sea cual sea la consulta, ¿no? Otra vez insert, select, update, delete, etcétera. Lo único que nos quedaría es ver en qué momento hay que hacer estas consultas, ¿no? O sea, yo obviamente no le voy a vender a mi cliente este programa, no le voy a vender un main en el que él tiene que ir escribiendo línea por línea, que es lo que hace, ¿no? Lo que en realidad va a ocurrir es, por ejemplo, si implementamos una API REST, que es a lo que estamos orientando, ¿no? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo voy a ingresar a algún servicio web, en nuestro caso lo vamos a trabajar desde localhost. Yo voy a poder ingresar, por ejemplo, a localhost, disculpen, a localhost en un puerto específico y hacer referencia a estos servicios. Por ejemplo, register, que sería registrar un cliente de Cinemar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ingrese a esa ruta en ese puerto específico, diga, por ejemplo, register, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ocurra este evento, cuando un usuario intente ingresar a este endpoint, cuando intente utilizar cuando intente utilizar justamente ese endpoint e intente realizar una petición, ¿no? O sea, a través de este sitio que vamos a levantar, lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros le vamos a pasar en ese sitio los datos, el nombre, el apellido, la edad, bueno, en nuestro caso utilizamos fecha de nacimiento, ¿no? El email, la password, vamos a repetir de vuelta la contraseña para asegurarnos de que se asegura, ¿no? Y de que la haya ingresado bien. Y toda esa parte, ¿qué es lo que va a hacer? Como ven, yo para ingresar un usuario, lo voy a descomentar, lo único que hago es insertar los datos, pero estos están hardcodeados, ¿no? O sea, siempre que ejecute este código de aquí, voy a insertar el mismo usuario. Para que eso sea variable, para que tenga la posibilidad cualquier usuario que ingrese a Cinemar de registrarse como tal en el sistema, lo que voy a tener que hacer es que estos datos, que ahora yo los estoy hardcodeando, ¿no? Que estoy eligiendo ejemplos específicos, esos datos se los vamos a pasar a través de un servicio web. Vamos a hacer una petición, una request, y le vamos a enviar
a través de este localhost esos datos a nuestro programa. O sea, vamos a tener un sitio, una parte de nuestro programa, un código principal en el que recibimos esas peticiones. Entonces decimos, cuando utilizan este endpoint, cuando utilizan register, lo que va a ocurrir por detrás es que vamos a crear un CRUD, un objeto de la clase de CRUD usuario, vamos a crear el usuario con los datos que me pasó él en la petición y luego vamos a insertar el usuario. Eso es todo lo que vamos a hacer. Como ven, por supuesto, lleva mucho trabajo por detrás. Yo antes tuve que haber creado los diagramas de clases, la base de datos como tal y obviamente los servicios. Pero para el usuario va a ser transparente. Él lo único que va a hacer es entrar a la página, ingresar sus datos y luego va a recibir la respuesta. Ese es, ese es todo el trabajo que ocurre en realidad. Sintetizando, vamos a tener la parte visual. La parte visual la vamos a trabajar desde el servidor, ¿no? En nuestro caso solamente van a ser peticiones request, no vamos a usar ninguna template porque no queremos sobrecargar los temas que tienen. No van a, por ejemplo, luego de eso lo que van a hacer es uso simplemente de los modelos que vimos, los CRUDs que hemos visto en toda la clase de hoy, más o menos CRUDs que ustedes implementen, y por supuesto vamos a llamar al método principal y él va a estar atento de cuál es el servicio que nos están pidiendo realizar. ¿Cómo haríamos un formulario? Bueno, ahí ya te metes con HTML, CSS, o sea, te metes en todo el frontend. Esto es el backend, ¿no? Este es el trasfondo. Esta es la funcionalidad como tal. Si querés ver cómo es que se realiza eso, bueno, lamentablemente nosotros no estamos viendo, ¿no? O sea, tendría que hacer un curso nuevo y comenzar desde HTML. Te podría explicar cómo, pero entiendo que muchos no van a saber. Por ejemplo, quizá nunca vieron una plantilla HTML en su vida o no conocen ese lenguaje de marcado como tal, ¿no? Pero bueno, lo que podemos hacer si no es asociar una plantilla a nuestro servicio, a nuestra API REST, y cuando alguien utiliza esa plantilla, consume ese servicio. Pero bueno, otra vez esos son temas que vamos a ver más adelante. Em, yo de momento cierro aquí la clase, les voy a pasar todo esto. Ya le voy a pasar también la base de datos completa por si alguno quería seguir el mismo modelo que yo. Muchos otros sé que lo implementaron de manera distinta. Eh, y bueno, este viernes vamos a resolver esas dudas, ¿no? Vamos a resolver todas esas preguntas que pueden haber surgido y vamos a seguir trabajando con este ejemplo de Cinemar y bueno, de Supermark también quiero hablar un poco más. Muchas gracias a todos.